Hola a todos, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rayado Reflexionando. En el vídeo de hoy voy a estar más serio de lo habitual, porque este tema me parece, pues, un drama, directamente. Además de uno de los grandes tabúes en nuestra sociedad, y en casi todas. Pero como muchos otros asuntos graves que afectan al ciudadano de a pie, parece que nadie lo trata, que se intenta ocultar incluso. Tal vez me tome este vídeo YouTube por políticas del canal, pero me da igual. Quería hacerlo y punto. Vamos a hablar de las muertes por suicidio. Antes de nada, contextualicemos un poco a nivel global para saber cómo está el asunto. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo alrededor de 800.000 personas se quitan la vida. Y este número está en aumento constante, década a década, año tras año. Como siempre, los números son muy fríos, muy impersonales, pero pensadlo, cerca de 1 millón de muertes voluntarias anuales, casi la población entera de países pequeños como Bután o Chipre. Estas cifras son brutales, aunque varían muchísimo dependiendo de cada país. Por ejemplo, veamos este mapa interactivo de la página Datos Macro. Vale, pues como vemos este mapa indica la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes para 2022, que son los datos más actualizados. Y bueno, lo que más llama la atención es que prácticamente toda Europa y gran parte de Asia está en rojo, también el norte de América, y muchos países de africano intercalan el verde oscuro, que sería una baja tasa de suicidios, con el rojo. A mí no sé hasta qué punto me parece fiable. Por ejemplo, podemos, yéndonos a África, ver que Angola tiene una tasa de suicidio del 19,21, mientras que su vecino Zambia tiene solo un 6,40. De la misma forma, en Latinoamérica podemos ver que en Perú es 1,70, mientras que en Bolivia es 18,56. A ver, no soy un experto en estos países, ni muchísimo menos, pero me llama mucho la atención que haya tanta diferencia entre unos y otros. Del mismo modo, podemos irnos a países como, por ejemplo, Pakistán, con apenas 2 suicidios cada 100.000 habitantes, o ya el caso más exagerado, Sudáfrica, con 0,50 por cada 100.000 habitantes. No sé, no sé hasta qué punto fiarme de estos datos, la verdad. Así que ahí tenemos el principal problema. Por un lado, no interesa realmente reportar elevadas tasas de suicidio. No hay que ser un lince. ¿A qué gobierno le interesa decir que sus ciudadanos se están quitando la vida? La mayoría tenderán a maquillarlo, más o menos, y seguramente cuanto más autoritario el país, más maquillaje. Por otro lado, incluso aunque quieras informar de manera fidedigna sobre el número de suicidios, muchas veces no es tan fácil. Si alguien aparece en la bañera con las venas cortadas, o si se pega un tiro en la sien en medio del campo, pues sí, es suicidio, evidentemente. Pero ¿cuántas sobredosis accidentales serán en realidad suicidios? ¿Cuántas desapariciones o accidentes extraños en realidad era alguien quitándose la vida? Eso por no hablar de países más pobres donde ni los registros de nacimiento son fiables. Pues imaginemos los de defunción. Vamos ahora a centrarnos en el caso de España. Los datos van a ser específicos del país, aunque seguramente muchas cosas son extrapolables a otros lugares, para los que me estéis viendo desde otros países. Vale, tomando los datos más fiables sobre el tema, del Instituto Nacional de Estadística, sabemos que en España mueren anualmente alrededor de 400.000 personas. La mayoría fallecen por causas naturales, evidentemente, donde sobresalen sobre todo el cáncer y las enfermedades del sistema circulatorio. Sin embargo, también hay muertes por causas no naturales, lo que se denominan causas externas. Estas son las que nos interesan a nosotros. ¿Sabéis cuál es la causa de muerte no natural más común en España? Exactamente, el suicidio. Los últimos datos consolidados indican que en nuestro país 4.227 personas se quitaron la vida en 2022. Eso son más de 11 personas cada día. Esta cifra constituye nada más y nada menos que el 23% de las muertes no naturales. Es decir, casi una de cada 4 personas que murieron en España en 2022 por causas distintas a enfermedades físicas, en realidad no simplemente murieron, sino que se quitaron la vida. Vistos estos números tan escalofriantes, cabría pensar entonces que la salud mental es la prioridad del gobierno, ¿no? No voy a decir más. Creo que todos sabemos cómo está la situación al respecto. Nos llenamos la boca con salud mental. Eso sí, en la foto queremos salir todos.
En fin, volviendo al tema, estas cifras que acabamos de ver son en bruto, pero podemos profundizar más. Para empezar, el drama del suicidio tiene edad. El mayor número de casos de suicidios se da en la franja de 45-60 años, probablemente porque es el momento en el que más problemas vitales se te pueden acumular y acabar destrozado. Un divorcio traumático, quedarte sin trabajo y no ser capaz de reengancharte al mundo laboral, pérdidas sociales significativas. Hay mil factores posibles. Si avanzamos en el escalón de edad, entre ancianos el número de suicidios es menor, pero yo personalmente creo que aquí es bastante probable que los datos sean erróneos, o al menos que no sean del todo fidedignos. Las causas de que los mayores decidan quitarse la vida son más específicas. Sentirse inútil, miedo a volverse dependiente por problemas físicos, deterioro mental y, sobre todo, uno de los grandes dilemas de nuestro tiempo, la soledad. ¿Cuántas personas mayores se habrán matado en su casa sin que nadie se entere y no se habrá declarado como suicidio? ¿Cuántos simplemente se habrán dejado ir, alimentándose peor, no tomando la medicación recetada, no haciéndose chequeos rutinarios de salud? En fin, todo esto es dramático, pero dejo lo que a muchos os impactará más para el final: el suicidio entre jóvenes. En la franja de 15 a 30 años es donde más crece, llegando a ser, con diferencia, la mayor causa de muerte no natural. Y atención, que es probable que estos números de muertes entre jóvenes puedan parecer menos de los que son realmente. Cuando ves cifras generales, parece que no hay tantos casos comparados con otros grupos de edad. Pero recordemos que en España hay muy pocos jóvenes, así que no podemos considerarlo en números absolutos, sino que hay que calcular el porcentaje dentro de cada franja de edad. Cuando hacemos eso, los resultados empiezan a dar auténtico miedo. Es terrible, gente joven con toda la vida por delante, que deberían estar en su plenitud a nivel físico, social y psicológico, quitándose la vida. Seguramente aquí las causas serán distintas. Yo, personalmente, sospecho que la continua comparación y exposición propiciadas por las redes sociales, así como vivir en un entorno cada vez más cambiante, con un futuro incierto, influye mucho. A muchos adultos mayores de edad les costará entenderlo, incluso le parecerán tonterías, pero todo depende de perspectiva. Por ejemplo, aquí nos resultan inconcebibles la conocida oleada de suicidios entre estudiantes coreanos por presión académica, pero para ellos es un drama muy real. Al final son presiones psicológicas y sociales brutales, que si ya nos pueden destrozar a los adultos, imaginad a chavales con el cerebro todavía por desarrollar y en un mar de hormonas. Sin embargo, no solo influye la edad. El problema del suicidio también tiene género. Los hombres se suicidan de media 3 veces más que las mujeres, algo que también se cumple en España. De hecho, entre mujeres el suicidio es la tercera causa de muerte. Son los varones los que disparan la media. Pero es que hay algunos países donde la tasa de suicidio masculino es hasta 5 veces más elevada, lo cual a nivel estadístico es una absoluta barbaridad. Estamos ante una tendencia brutal de la que apenas se habla en los medios tradicionales. No es un problema lo suficientemente grave o llamativo. Aquí no hay una desigualdad de género que debería reducirse. No sé, tomar algún tipo de medida, hacer campañas masivas. Y evidentemente no le quito hierro al suicidio femenino. Por contextualizar, en el 2023 murieron por violencia de género en España 55 mujeres. Por suicidio, casi 1000. Sé que no es totalmente comparable, porque no es lo mismo quitarte voluntariamente la vida que un asesinato. Sin embargo, me parece muy curioso cómo respecto a uno de los asuntos hay un bombardeo mediático sin precedentes, a todos los niveles, y en otros casi silencio absoluto. La verdad, da para ponerse conspiranoico. En definitiva, la edad y el género son entonces factores bien diferenciados, pero el problema es mucho más complejo, va más allá. Incluso dentro de las diferentes regiones de España hay diferencias abismales. Por ejemplo, viendo este mapa, se me ocurre que Galicia, Asturias y Castilla y León tienen más muertes por suicidio debido a su población tan envejecida, que se quitan la vida por causas como las que ya hemos visto. Sin embargo, esto no cuadraría, por ejemplo, en el caso de Canarias. No voy a lanzar conclusiones, porque no he realizado ninguna investigación concienzuda al respecto, pero la única correlación que veo, al menos a simple vista, es la economía. Las comunidades más ricas, Madrid, Cataluña, La Rioja, País Vasco, tienen menos suicidios, lo cual tiene lógica sobre el papel.
Es más fácil caer en una depresión bien gorda si no tienes trabajo, si tu sueldo no te alcanza para pagar las facturas, si no hay oportunidades de llevar la vida que quieres. Sin embargo, esto entraría en contraposición con lo visto en el mapa internacional del principio del vídeo. Lo dicho, un asunto bien complicado. Sea como sea, para afrontar el gran drama social del suicidio, igual que con otros temas, no valen las palabras vacías y las declaraciones de intenciones. Si algo no se estudia, no se expone, no existe. Así de simple. Así que habría que preguntarse, ¿cómo minimizar el suicidio? Y no me refiero a cuando ya esté a punto de ocurrir la desgracia, sino a su prevención, a los factores relacionados a tener en cuenta. Obviamente cada ser humano es un mundo, y no será lo mismo la soledad para un anciano que para un adolescente, o tener problemas de salud graves con 20 años que con 80. Puede haber tantos factores como personas, exagerando. Pero la ciencia ha delimitado bastante bien los más importantes, para la mayoría de personas, independientemente de su cultura, género o edad. Por ejemplo, se han identificado una serie de factores de riesgo. Estar diagnosticado de un trastorno mental grave, el consumo de drogas, el vivir en un entorno de gran estrés, los antecedentes familiares suicidas, los problemas físicos graves o el aislamiento social son claras causas que aumentan el riesgo suicida. Por otro lado, también se han identificado factores protectores. Algunos de ellos son inversos a los otros, como contar con buenos servicios de salud mental, gozar de una buena salud o tener redes de apoyo. Y otros más sorprendentes, inesperados, como la religiosidad y espiritualidad o tener un acceso a armas más restringido. Sea como sea, ¿en qué estamos fallando como sociedad? Especialmente en los países avanzados, o considerados avanzados. Es entendible que alguien en un país pobre, sin comida que llevarse a la boca, sin asistencia médica, con sus hijos y las necesidades básicas cubiertas, acabe rompiéndose mentalmente. Pero supuestamente en Occidente esto no pasa, o no debería pasar. La inmensa mayoría de la población no se va a morir de hambre, de frío o en un fuego cruzado. Sí, sé que hay excepciones. No me olvido de las personas sin hogar, de personas que destrozan su vida con las drogas, etc. Pero nos entendemos. ¿Qué falla entonces? ¿Es porque cada vez estamos más solos, con contactos superficiales a través de redes sociales que no nos llenan realmente? Algo que se ha demostrado por la literatura científica. ¿Es porque cada vez nuestro entorno es más inestable y somos incapaces de soportar esa ansiedad? ¿Es porque nos hemos hecho o nos han hecho más frágiles? ¿Es por cambios culturales? ¿Es por la ausencia de religión? ¿Es por la economía? Deberíamos tenerlo todo y ser felices, pero no es así. ¿Por qué no somos ya capaces de ver la luz al final del túnel? Antes de finalizar el vídeo, y teniendo en cuenta lo serio que es este tema, quería dejar por aquí un recurso de emergencia, para los que me estáis viendo desde España. Es la línea telefónica 024, de atención a las personas con pensamientos o conductas suicidas. Si estáis pasando por esta situación, o conocéis a alguien que lo esté haciendo, no dudéis en llamar. Aunque suene dramático, en algunos casos puede ser realmente la diferencia entre la vida y la muerte. Bueno, podéis decirme cuál es vuestra opinión en los comentarios, especialmente si por desgracia os ha tocado de cerca el tema. ¿Cómo solucionaríais este dilema? ¿Por qué está pasando esto? ¿Hacia dónde vamos en el futuro? Suscribíos si os ha parecido interesante el análisis, dadle like y nos vemos en próximos vídeos. Chao, gente.